Ha salido una encuesta de Ipsos bastante interesante que se llama Monitor Ipsos de costo de vida, que releva la opinión de los habitantes de 32 países del mundo sobre justamente cuestiones relacionadas a la situación económica de cada uno de esos países. Hay 6 países latinoamericanos, 5 sudamericanos y México que están dentro del monitor y sobre los cuales vamos a analizar qué es lo que dice la gente, qué es lo que opina la gente sobre la situación que se vive en cada uno de estos países. Concretamente son Argentina, Chile, Perú, México, lo estoy diciendo de memoria, México, Colombia y Brasil. Esos son los 6 países, 5 sudamericanos, más la potencia regional México. Como punto de partida, la propia encuestadora destaca algunos datos dentro de su informe que es abierto. ¿Sí? Por si alguien de Ipsos se enoja, yo lo encontré abierto, un PDF ahí para descargar en la web de Ipsos, de hecho. Entonces, como punto de partida, la encuestadora destaca algunos datos que son interesantes. Dice, 26% de los encuestados en los 32 países dice tener dificultades económicas. Esta cifra, dicen ellos, ha cambiado poco en los últimos años. En junio de 2022, el 29% afirmaba que la situación era difícil económicamente. Esto, opinión mía, no podríamos decir que esto es una muy buena noticia, que baje del 29 solo al 26, porque recordemos que en 2022 los efectos son 2 años, los efectos de la pandemia era todavía mucho más fuerte. Ahora estamos 4 años de la pandemia, casi 4 años, y la verdad que la situación económica no ha mejorado tanto como se supondría que debía mejorar, dado que durante meses el mundo estuvo literalmente detenido. ¿Qué más dice? El estudio de Ipsos dice que 30% de los encuestados creen que su renta disponible va a aumentar el año que viene. O sea que hay en algún punto un 30% tiene buenas expectativas para 2025. Sin embargo, el 29%, o sea, prácticamente el mismo número, si tomamos la posibilidad de error que tienen las encuestas, es que va a disminuir su renta, o sea, lo que gane el próximo año. Por lo tanto, se podría decir que está dividido en dos esta idea de el año que viene me va mejor, el año que viene me va peor. Hubiera estado bueno que tengamos más información sobre qué sectores dijeron que les va a ir peor y qué sectores dijeron que les va a ir mejor, pero eso no lo da el informe de Ipsos. Regionalmente, el 72% de las personas encuestadas en Norteamérica, son los 3 países, México, Canadá y Estados Unidos, creen que van a pagar más por sus compras de alimento en los próximos 6 meses, o sea, hay expectativas de que va a haber inflación. En Europa el 70% tiene esta opinión, en Latinoamérica el 67% tiene también esa opinión. 48% de los encuestados creen que las tasas de interés van a subir en el próximo año. 33% cree que la crisis del costo de vida ha sido peor en su país que otro. Hungría, Argentina y Turquía son los que lideran esta sensación. Es decir, en mi país la crisis económica es peor o la situación económica ha empeorado más que en otros lugares. Esas son las principales reflexiones que saca el propio informe sobre el estudio que ha realizado. Ahora sí vamos a tratar de desgranarlo, de desarmarlo, sobre todo para saber cuál es la percepción de los latinoamericanos y cruzar de algún modo con otra información o con información más dura, con estadística, cruzar la opinión con estadísticas a ver cuál ha sido el impacto. Veamos. La primera pregunta, que es probablemente la más reveladora de cómo se siente la gente en relación a la situación económica, es: ¿cómo describiría usted la situación financiera actual? Su situación financiera actual. Esta pregunta se ordena en 5 respuestas. 2 son positivas, vivo muy bien, vivo bien. Una neutra, tengo lo suficiente, o sea, me alcanza. Y 2 negativas, se me hace algo difícil y se me hace muy difícil. ¿Sí? Entonces, de muy bien, bien, neutro, un poco difícil y muy difícil. Ordenado los 32 países en un ranking, teniendo en cuenta el primer apartado, o sea, me va muy bien, vivo cómodamente, en realidad es concretamente la respuesta. El ranking, se podría decir, de los 32 países está liderado por la India. 27% de los encuestados considera que vive cómodamente. Acá quiero hacer un paréntesis que es sumamente importante. Esto no son datos estadísticos duros, ¿sí? Es decir, no es aumentó tanto el desempleo, aumentó tanto el PBI, no, es cómo se siente la gente que está viviendo. Y de alguna manera tiene que ver, creo yo, con un tema comparativo. La gente cree que está viviendo bien, ¿sí? O muy bien. Eso piensa en la India.
A mí me da la impresión de que cuando se responde eso tiene que ver con cómo estaba hace un año, cómo estaba hace 6 meses, cómo estaba hace un mes, ¿sí? Entonces, 27% de los encuestados en la India considera que está viviendo cómodamente. 26% de los encuestados en Países Bajos, Holanda y Suecia también considera que está viviendo cómodamente. 20% de los encuestados en China y 16% de los encuestados en Reino Unido y Australia. Esos son los países que liderarían el ranking del primer apartado, es me está yendo muy bien, vivo cómodamente. Dentro de este mismo ranking, me está yendo muy bien, vivo cómodamente, los que menos opinan, tienen esa opinión, son los argentinos, 3%, los peruanos, polacos, japoneses, húngaros y coreanos, Corea del Sur, surcoreanos, con el 5%. Entonces, solamente el 3% de los encuestados en Argentina considera que están viviendo cómodamente y solamente el 5% de los encuestados en Perú, Polonia, Japón, Hungría y Corea del Sur consideran que están viviendo cómodamente. La segunda respuesta positiva, que indica que me va bien, ¿sí?, es liderada por China con el 51% de los encuestados, Israel 47%, India y Alemania 37% y Países Bajos o Holanda 36%. En el otro extremo, solamente el 10% de los argentinos dicen que le va bien, solamente el 12% de los chilenos dice que le va bien, Turquía tiene 14%, Malasia 15% y Perú 17%. Entonces, si sumamos los dos aspectos positivos, el primero es China, 71% de los encuestados dicen que le va bien o muy bien, India 64%, Países Bajos 62%, Suecia 61% e Israel 54%. Cierran esta tabla luctuosa, ¿sí?, la parte negativa, digamos, la cierran Argentina, solamente el 13% dice que le va muy bien o bien, Chile y Turquía 20%, Malasia 21% y Perú 22%. ¿Dónde están los demás latinoamericanos en esta tabla que engloba a los dos aspectos positivos de la respuesta de cuál es tu situación actual? Bueno, los dos mejores son los comunistas. México, 31%, y el comunista Brasil, 30%. El otro comunista, Colombia, tiene el 27%. O sea que de los 6 latinoamericanos, los 3 mejores ubicados son México primero, Brasil segundo, Colombia tercero, Perú cuarto, Chile quinto y la libertaria Argentina última en sexto lugar. Ahora bien, en el lado negativo, ¿cuáles son los países en los que la gente percibe que le va muy mal o mal, ¿sí?, que la tiene difícil, se podría decir? La respuesta, ¿cuál es tu situación financiera actual?, se te hace muy difícil, fue ampliamente dominada por Argentina. 21% de los encuestados dijeron que se le hace muy difícil su situación económica actual. Seguido de Turquía con 19%, Sudáfrica y Chile 17% y Perú con el 14%. El siguiente rango, es decir, estamos complicados, pero no tanto, ¿sí?, se me hace algo difícil, tiene a 5 latinoamericanos a la cabeza. Argentina 36, Chile 34, Perú 33, Colombia 32 y México 27. O sea, fíjense que mientras el 31% de los mexicanos dice que le va bien o muy bien, el 27% dice que no le está yendo bien. Colombia es 27-32. Si sumamos las dos facetas negativas, se me hace difícil, o se me hace muy difícil, Argentina gana con amplitud, tiene 57% de los encuestados dice que se le hace muy difícil o difícil. Chile tiene 51%, Perú 47%, Turquía 43% y recién después aparece Colombia con 42%. Insisto, no son estadísticas, es cómo la gente se siente en torno a la situación económica. Ahora bien, cambiando un poco, profundizando en realidad el análisis, tratando de convertir esta foto de lo que sucedía en abril de 2024 y extendiéndola a una película, es decir, buscando varios momentos para ver cómo se dibujan, digamos, las opiniones de las personas en torno a su situación económica, vamos a analizar la situación concretamente de los 6 países latinoamericanos en 4 momentos puntuales. Junio de 2022, abril de 2023, noviembre de 2023 y abril de 2024. Argentina siempre ha estado a la cola de esta tabla de posiciones, digamos, y su peor número fue justamente junio de 2022. En ese momento las personas consideraban estar en una situación algo o muy difícil, sumaban el 65%. Para abril de 2024, ya con el nuevo gobierno, esa cifra bajó a 58%. En realidad, ahí hay un tema sobre el estudio Ipsos que no está muy claro, porque si uno suma
cuando veamos la tabla anterior, lo que se me hace difícil o muy difícil, Argentina da 57. Sin embargo, en este momento, cuando la propia Ipsos hace la comparación de 4 instancias, da 58. Yo pondría 57. Cualquiera diría, pucha, qué bueno, miren qué bien que ha trabajado el gobierno de Javier Milei entre diciembre y abril, que su cifra ha bajado al 57 o 58%. Pero lo cierto es que no es un número tan así, porque la cifra bajó en el siguiente medición, es decir, para abril de 2023 ya el 57% de los argentinos decían que su situación estaba difícil o muy difícil. Es decir, en junio de 2022 la cifra daba 65% y en abril de 2023 ya daba 57%. Ese número se mantuvo. El estudio de Ipsos muestra que aumentó un 1% en abril de 2024, sin embargo la suma a mí me da 57, así que lo vamos a dejar ahí en esa discusión. Básicamente, cuando tomamos el margen de error de los estudios de encuesta es el mismo número, ¿cierto? Entonces se podría decir que entre abril de 2023 y abril de 2024 la cifra de argentinos que dicen que la tienen difícil o muy difícil es la misma, no ha empeorado ni ha mejorado. Si uno habla desde el punto de vista de Milei, se podría considerar algo positivo en el sentido de que Argentina está en recesión y se ha realizado un ajuste brutal. Por otro lado, hay que entender que concretamente, si tomamos las fechas de la encuesta, ¿sí?, fue entre el 22 de marzo y el 5 de abril de 2024. O sea, el gobierno de Milei tenía apenas poco más de 3 meses. Sí, 4. Por lo tanto, habría que ver ese mismo estudio en julio, por ejemplo. ¿Cuál sería? La Chile de Gabriel Boric, que tiene algunos problemas de gobernabilidad el amigo, se ha mantenido. En junio de 2022, apenas 3 meses después de que Boric asumiera la presidencia y después de la tremenda crisis generada a partir de los reclamos, a partir de la situación en realidad y los reclamos que motivaron esa situación económica y social, la cifra alcanzaba el 49%. Este año está en el 51%, o sea que prácticamente se ha mantenido. Perú creció del 44 al 47%. En ese interín, es decir, entre abril de 2022 y abril de 2024, cayó, por ejemplo, Pedro Castillo. O sea que hubo un cambio de presidente con la asunción de Dina Boluarte, que ahora está gobernando en una alianza bastante discutible desde el punto de vista de la legitimidad o la democracia con el Congreso. Colombia cayó del 41 al 42. ¿Sí? Recordemos, la primera cifra representa la gestión de Iván Duque, que era el 42, ahora está en el 41. México y Brasil son los dos países más destacados en este apartado. México tenía un 41% de los encuestados valorando como difícil o algo difícil su situación en el año 2022, cifra que bajó al 32% en abril de este año, mientras que Brasil fue el más impactante. Redujo en 17 puntos la cifra, de 49 en abril de 2022 a 32 en abril de 2024. Recordemos que Luis Ignacio Lula da Silva asumió en enero de 2023 y fue ese el periodo cuando se produjo una reducción más espectacular, ya que en abril de 2023 el indicador ya estaba en 35%. Entonces, Brasil pasó del 49 en junio de 2022 al 35 en abril de 2023. 14 puntos y luego bajó más todavía hasta el 32. Recordemos que antes estaba Jair Bolsonaro en la presidencia. Y acá también para destacar, más allá de que yo personalmente creo que Lula está haciendo una muy buena presidencia, dentro de la consideración de la gente también un tema de expectativa y de confianza. Y ahí también podemos traducir de que el número de Milei quizás no es tan bueno, porque los primeros meses la gente tiene mucha esperanza en el nuevo gobierno y en el caso de Milei no hubo un impacto positivo. Ahora bien, para darle un poco más de profundidad todavía a este análisis, vamos a cruzar algunos datos con estadísticas, es decir, con datos concretos, y lo relacionamos con lo que opina la gente. Así valoramos cuáles son por ahí los datos estadísticos que más pueden impactar en la consideración de la situación económica que hace cada uno de nosotros. Creo yo que al margen de la comparación a cómo nos iba antes y de alguna manera la expectativa hacia el futuro. En este apartado también hay que hacer una salvedad metodológica. Las estadísticas son del Banco Mundial, lo pueden encontrar en datos.bancomundial.com, tienen de todo. Y del periódico español Expansión, que tiene un centro de datos, muchos de los cuales son sacados del Banco Mundial. Sucede que muchos de esos datos no coinciden exactamente con la fecha de la encuesta, ¿sí? Es decir, la encuesta es abril 2024 y muchos datos son 2022, 2021, 2023, a veces un poco antes.
Sin embargo, se puede hacer una especie de comparación a grosso modo entre el indicador concreto, duro y estadístico con la opinión de la gente, haciendo una relación, ¿sí? Es decir, si el coeficiente de Gini está en 0.3 en el año 2022 o 2023, difícilmente esté en 0,2, ¿sí? En el año 2024. Eso. Justamente vamos a hablar de coeficiente de Gini como punto de partida. El coeficiente de Gini es muy cuestionado, pero es un cálculo utilizado para medir la distribución del ingreso, ¿sí? Mientras más alto da el coeficiente de Gini, se supone que peor distribuido está el ingreso, y más bajo, mejor distribuido. Normalmente se expresa del 0 al 1, pero muchas mediciones lo convierten en porcentajes, ¿sí? Es decir, lo llevan del 1 al 100. Este es el caso. Entonces, de los 32 países relevados por Ipsos, 17 tienen datos sobre el coeficiente de Gini en el Banco Mundial o en expansión. La mayoría de esos datos, como les decía, son del año 2022 y 2023, aunque hay de 2018, Australia y Gran Bretaña, 2019, Canadá y 2013, Japón, que ese probablemente, si bien Japón no ha cambiado su distribución del ingreso en los últimos años de manera radical, sí se puede entender que ya es demasiado viejo. Vamos a ver. Retomando la pregunta de Ipsos, ¿cómo describirías tu situación financiera actual? Los 5 países con más respuestas negativas están a la cola del coeficiente de Gini. Veamos. Argentina es el último en Ipsos, ¿sí? En la tabla de posiciones de 32 países de Ipsos, ¿sí? El último en el sentido de que es la mayor cantidad de gente que dice que no la está pasando bien, que la tiene algo muy difícil. Argentina es el que tiene el último puesto, o el primero, depende cómo se tome, pero es el peor de todos. Y en el coeficiente de Gini está en el puesto 12 de 17, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, está en el puesto 12 de 17 en los países relevados del coeficiente de Gini y está en el 32 del 32 en la tabla, digamos, de Ipsos. Chile, que está 31º en Ipsos, está 13º en el coeficiente de Gini. Perú, que está 30º en Ipsos, está 11º en el coeficiente de Gini, lo cual es llamativo que Perú tenga mejor distribución que Argentina. A mí me llamó la atención, pero bueno, el coeficiente de Gini lo toma del Producto Bruto, es un poco cuestionable, pero igual, ahí están las cifras. Turquía, que está 29º en la tabla de Ipsos, está 15º en el coeficiente de Gini, y Colombia, que está 28º en la tabla de Ipsos, está 17º, o sea, último, en el coeficiente de Gini. En el otro extremo, Polonia es el primero en el coeficiente de Gini, que tiene el coeficiente más bajo, teóricamente el mejor distribuido, y está quinto en la tabla de Ipsos. Mientras que Alemania es el segundo en el coeficiente de Gini y está sexto en la tabla de Ipsos. ¿A qué voy con esto? Y es que aclaro que el resto de los países no están contemplados en Gini. China, India, etcétera, no están en la tabla de Gini, ¿sí? Polonia es el primero que aparece. Entonces, sí, rápido, insisto, es una foto, ¿sí?, relativa, pero los países con una mejor distribución del ingreso de acuerdo al coeficiente de Gini tienen una mejor expectativa y evaluación de la gente en torno a su situación económica. Mejor distribuido el ingreso, mejor creemos nosotros que le estamos pasando económicamente. Peor distribuido el ingreso, peor le consideramos nosotros que le estamos pasando económicamente. Son cosas sobre las que habría que ampliar con otro tipo de estudios, pero dan indicios, creo yo, más que interesantes. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, en relación al desempleo, esta relación no es tan explícita como el coeficiente de Gini. Por ejemplo, México, que tiene una tasa de desempleo apenas del 2,6%, está bastante bajo en las encuestas de Ipsos, mientras que países con más desempleo, como España, que tiene un 11,7% de desempleo, está apenas noveno en la tabla de la consideración negativa de la situación económica de acuerdo a Ipsos. Sí se puede hablar de que hay un poco más de relación con la inflación. De los 4 países en los cuales más gente opina que su situación económica es algo muy difícil, 3 encabezan la tabla de inflación, es decir, Argentina, Turquía y Perú. Solo Chile tiene una inflación baja y una tasa de descontento alta. Argentina tiene una inflación, bueno, según este indicador, era como del 200%, y es la peor de todas en cuanto a la situación económica. Turquía tiene una inflación altísima, mayor al 50%, y también es la de las peores en cuanto a la situación económica. Y Perú, que si bien la última tasa de inflación fue del 3% y sería más, en una correlación más fuerte, la tasa del 3% en el año 2023 que
perdón, el relevamiento de Ipsos, que es de abril de 2024, la tasa que se muestra aquí es del 8,8%, es un año entero, es de 2022, y tendría una relación más fuerte con el descontento de la gente. El de Perú es más discutible. El de Argentina y el de Turquía son más concretos. Chile tiene baja inflación y el descontento es alto. También se puede entender porque post protestas, así como lo de Brasil fue positivo por la aparición de Lula, así como lo de México ha sido positivo básicamente por la gestión de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, se podría entender que Chile, después de las protestas que desencadenaron en la presidencia de Boric, las expectativas eran muy altas con Boric y los resultados no han sido buenos. Hay hasta algunos problemas económicos que antes no había. Por lo tanto, a partir de esa realidad con la presidencia de Boric, se puede entender el descontento de la situación financiera o económica que tiene la gente y que no tenga tanta relación con la inflación, ¿sí? Entonces, Argentina y Turquía, sobre todo, mucha relación entre inflación y cómo se considera la gente que está su situación actual. Argentina también y los países latinoamericanos, mucha relación entre la mala distribución del ingreso, sobre todo, y la consideración que hace la gente de su propia situación económica, mientras que los países con mejor distribución del ingreso la gente tiene una mejor opinión de su situación económica. Son datos relativos, son datos que necesitan profundización, son datos que necesitan mucho más estudio y mucho más análisis. Es cuestión de ir viendo y lo ideal sería buscar más datos, profundizar en los estudios, encontrar otro tipo de encuestas o análisis que nos permitan sacar más conclusiones. Sin embargo, aparentemente, entre la situación política, la distribución del ingreso y la inflación, hay una relación con lo que nosotros mismos opinamos de cómo nos está yendo, que es básicamente si nos alcanza o no nos alcanza la plata para vivir.